Bien, bendiciones. Le habla el ministro Javier Peralta. En esta ocasión es para hablar un poco de mí o de lo que era yo. Esta oportunidad que tengo de hablar de mi pasado, de donde Dios pues me saca, de donde Dios me libera, de donde Dios pues eh, eh, me toma para tenerme donde estoy ahora. Ahora gracias a Dios estoy en la posición que Dios me quiere, colocado en un lugar pues de mucha bendición, porque así a Dios le plujo. Pero anteriormente, bueno, con una vida desastrosa. Y de eso es que quiero compartirle. Vamos a tener parte en este testimonio de lo que era yo, pero la mayor parte estarán en el libro que estoy escribiendo. Pero trataré de hacer énfasis en algunas cosas muy importantes de mi vida, de mi pasado. Mayormente en la parte que quiero entrar es específicamente en la parte de mi niñez. Más que en la parte ya que viene siendo como el desarrollo o el resultado, por así decirlo, la palabra más prudente es esta, el desarrollo de mi vida, hasta donde vine a llegar como conclusión por las cosas que me habían acontecido en mi hogar. Yo quisiera hablar del maltrato físico y emocional que viví desde niño. Soy un joven de 34 años de edad. Eh, Vengo de la ciudad de San Cristóbal. Allí en esa ciudad que crecí en el barrio de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, hijo de Isabel y Máximo Peralta, dos personas que se aman bastante, que se entienden. Bueno, hace ya unos años atrás, mi papá, yo fui maltratado físico y emocionalmente durante muchos años. Alrededor de 8 años estuve amarrado con cadenas en mi casa por mi papá. El maltrato infantil que viví fue bastante fuerte, doloroso. Mi papá es de este tipo de persona que cuando es criado de una manera, entiende que de la misma manera que fue criado debe criar también a los demás, a sus hijos. Pero había algo diferente en este caso, y era que los demás hijos de él no fueron criados como yo. O sea, la manera en cómo mi papá me trató no fue la misma manera en cómo trató a sus demás hijos. Eso me llevó a mí a tratar de entender el por qué a mí me trató de esa manera y a los demás no. Eh, para poder entender esto, el Señor tuvo que venir a mi vida y hacerme entender que la manera en cómo Él lo hizo no fue porque Él quisiera maltratarme. Eso lo entiendo yo ahora, pero anteriormente no lo veía así. Yo veía que era que no quería saber de mí, que no me amaba, ni nada por el estilo. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo le busqué la manera de que me dijera que me amaba, pero nunca lo hacía. Y eso creó muchas crisis en mí. Eso creó mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, a tal modo que me llevó a vivir en vicios, en vida desordenada, robos, cosas horribles, que cada vez que me toca pues hablarla, me duele, me duele. Me duele en el sentido de que no me gustaría que ningún otro joven pasara por eso. Y que me duele porque recuerdo que en los tiempos que lo pasé lloré bastante. Pero gracias a Dios cuento mi testimonio muy libre, muy sano, sin dolor, porque el Señor ha obrado. El Señor hizo el trabajo de manera especial. Mi papá, cuando me veía en tiempos atrás, parece que
él quizá entendía que yo no era hijo de él o algo por el estilo. En una ocasión a él se le preguntó y le dijo que por qué él me maltrataba de esa manera. Y él decía que era la manera de él educarme para sacar lo mejor de mí. Y a veces mi papá me pegaba porque sentía que necesitaba sacar a un hombre. A veces llegaba el tiempo que él decía que no aguantaba la forma como yo era. Y siempre me amenazaba con llevarme a un reformatorio, internarme en un reformatorio, porque mi vida, siendo un niño, era, bueno, un niño de mucho movimiento. O sea, todos los niños son así, muchos movimientos, mucho de todo. Y recuerdo que la primera vez que yo recuerdo una golpiza de mi papá, recuerdo que él agarró un cable de Codetel, un cable de teléfono, ¿verdad? De esos cables grandes que hay en todo lugar. Y recuerdo que él me puso allí y con eso tejido en cuatro, lo amarraba, lo tejía y con esto golpeaba mi cuerpo. Y decía que hasta que no veía sangre, él no podía parar. Él decía que había que sacarme la sangre mala. Cada vez que mi papá hacía eso, yo sentía que lo odiaba, porque yo decía que si él lo hacía era porque no me amaba. Porque no me amaba. Yo sé que hay muchos jóvenes hoy en día que están padeciendo por la misma situación que yo. Yo sé que mi testimonio de una u otra manera le va a ayudar a ellos entender que sus padres, aunque actúen de una manera, no es específicamente como quieren actuar. Hay varias cosas que se dan. Número uno, el enemigo involucrado en el lugar. Y número dos, el sistema, ¿verdad? En el que fue educado, en el que los enseñó. Y por eso también yo puedo hoy entender que mi papá quizás no quiso maltratarme, aunque lo fui, no quiso maltratarme directamente, sino la manera en cómo fue criado. O sea, a él lo criaron de igual manera y el cuadro pues vuelve y se repite. Mi papá no solo me golpeaba con eso, él me golpeaba con las primeras cosas que encontrara en el camino. También fui amarrado, como le dije anteriormente, con cadena durante años. Y cuando no, era entonces arrodillado en guayo. Guayo es como, no sé si usted sabe lo que es la guira. Bueno, sí, yo sé que gente dominicana sabe lo que es la guira. Y si hay alguien que no sabe lo que es guayo, es la guira, pero es eso abierto en el piso y yo arrodillado sobre ese guayo, esa guira, con las puntas que salían por los clavos cuando le abren los hoyos. Eso penetraba mis rodillas. Yo tenía marcas en mis rodillas, aparte de las marcas en el cuerpo, lacerado por los golpes de mi papá. Y cada vez que lo hacía, pues yo sentía que lo odiaba. Mi papá me metía en canastos, me metía en lugares con ropa, me metía y trataba de asfixiarme en ese lugar, porque él decía que hasta que yo no saliera diferente, él iba a estar tratándome de esa manera. O sea, las cosas que pasaban en mi vida eran bastante fuertes. Mi mamá nunca podía meterse porque ella es del tipo de mujer que si el papá, el señor de la casa, dijo que había que hacer algo, pues era lo que él dijera, aunque le doliera, aunque ella sentía que era algo también fuerte, que ella veía y lloraba. Mis hermanos odiaron a mi papá, que no son hijos de mi papá. Ellos son hijos de mi mamá, solo de mi mamá y otro hombre, pero de mi papá y mi mamá solo yo. Y esto traía ciertas dificultades en ellos cuando ellos veían el maltrato de él hacia mi persona. También eso le traía como molestia en su corazón, y ellos lo odiaron. Bueno, todavía hay alguna quisquiña entre ellos, pero gracias a Dios, Dios a mí me restauró. Amén. Y bueno, todas esas problemáticas hicieron que yo empezara a usar vicios, y que yo dependiera pues de amigos para sobrevivir, para portarme bien, para ser diferente a lo que yo llamaba portarme bien. Bueno, llegó un tiempo que mi papá pues dijo y mi mamá dijeron que yo era muy insoportable, y recuerdo que me llevaron a un reformatorio. Y en el reformatorio, en el Instituto Preparatorio de Menores en San Cristóbal, reformatorio, allí me llevaron siendo yo un niño. Cuando llegué a aquel lugar,
Después de un tiempo de tratar de socializar, como tenía ya problemas de autoestima también, tenía problemas de identidad también, empecé como a mezclar, buscando la manera de socializar y de caer en gracia con la gente. Me encontré con una persona ya que era el líder de ese lugar. Era el padre. Ese instituto es de sacerdotes que cuidan niños de una línea sacerdotal llamada los terciarios capuchinos. Ellos son de la línea de Luis Amigó. Son una especie, ¿verdad?, de católicos que se ocupan de hogares con jóvenes con adicción, jóvenes con conductas extrañas, etcétera. Ese padre llamado Andrés Magán, que ya está muerto, español, empezó a ser mi amigo. Yo recuerdo que él se acercaba mucho a mí, ya se había acercado primero a mi hermano, a otros jóvenes más, y yo veía que ese sacerdote era muy amigo de todo, y yo también pues me hice amigo de él, pero yo era un niño. Y recuerdo que este sacerdote, para poder seguir siendo mi amigo, me pidió que yo debía estar con él. Yo no sabía de qué se trataba, pero fui entonces violado por él. El sacerdote que me viola es el sacerdote que me da, me pone mi primer punto de drogas, me pone la primera droga frente a mí, que me pone a bregar con drogas, con bebidas, con alcohol, de todo tipo, cigarros de todo tipo, porque luego de que yo me destapé como para poder denunciarlo, la manera en como él hizo para que yo no lo denunciara fue que me ofreció estas cosas. Ese sacerdote buscaba siempre la manera de ayudar a mi familia, de ayudar a mis padres. Cuando mi mamá tenía algo, mi papá tenía algún problema, él me decía, cuéntamelo, yo te ayudo. Y todo era para acercarse a mí. Y luego entonces lo que hizo por mí fue para que yo pues no lo denunciara. Mi primer cigarro lo fumé alrededor de los 10, 11 años. Me lo dio un joven del barrio, de mi barrio. Ese joven me vio una vez, yo estaba peleando con un grupo de muchachos, tratando de defenderme. Y ese joven llegó a mí y me dijo, tú me caes bien. Me gusta tu forma, me caes bien, quiero ser tu amigo siempre. Yo recuerdo que cuando él me dijo eso, inmediatamente él me dijo eso, yo sentí que debía ser su amigo. Y recuerdo que le ofrecí algo y le dije a él que donde quiera que él fuera, yo estaría con él, porque él usó una palabra clave, que era la palabra que yo siempre busqué en mi papá. Cuando yo me acercaba a mi papá, yo le decía a mi papá que yo quería que él me dijera que me amaba, que me amaba, pero no lo decía. Al él nunca decirlo, era como algo que yo necesitaba. Para yo poder ser el niño que ellos querían que yo fuera, yo necesitaba que él me dijera que me amaba. O sea, que me tratara con amor, como yo, ¿verdad?, necesitaba y exigía, como cualquier niño exige. Pero nunca se hizo. Y cuando este joven llega a mí y me dice, tú me caes bien, y de vez en cuando me decía, te quiero mucho, pues eso hizo que yo me acercara a él, quisiera estar cerca de él, tanto así que una vez le dije que yo hasta moría por él, si era posible. Fueron momentos increíbles. Ese joven, con él entré a los Trinitarios, que son bandas que se movían aquí en República Dominicana. Las naciones, como se conocen en algunos lugares, esas naciones están constituidas de naciones americanas, como los Latin King. Están también los Pura Sangre, los de Amor Puro. Están también los Nietas, que son puertorriqueños. Pero aparte de ellos también están los de aquí, los de República Dominicana, llamados los Trinitarios. Y yo estuve en dos de ellas buscando salida, buscando la manera de ser, quizás ser alguien que haga algo, y cuando uno es maltratado de esa manera, siempre uno trata de llamar la atención, hacer algo para llamar la atención, porque el espíritu de rechazo, el estado de rechazo, pues predomina. Y al predominar, las cosas son terribles. Mira, te atrevas a decir que tú eres hijo mío.
cuando mi papá me dice eso y me dice, no te atrevas a decir que tú eres hijo mío, eso causó en mí una desesperación impresionante. Después de que él dijo esa frase, yo decidí en mi corazón no solo odiarlo, sino odiarme a mí mismo. Mi mamá es enfermera. Mi mamá es Norsa. Ella tenía allá en casa unos libros. Tenía unos libros de eso de medicina, cosas de esa de sus estudios, porque ella es enfermera, Norsa. Y luego que mi papá usó esa frase conmigo y me dijo, no te atrevas a decir que tú eres hijo mío, eso produjo en mí no solo, como dije anteriormente, no solo el deseo, el odio hacia él, sino también el deseo de yo no seguir viviendo. Pero en muchas ocasiones intenté quitarme la vida a escondida, ahorcarme, pensé en ahorcarme, pensé en tirarme del cerro de San Cristóbal, de algún puente, envenenarme. En muchas cosas pensé. Recuerdo que lo último que pensé, porque lo que yo quería era más, lograr como que mi familia me viera, como que ellos, como que me dijeran que me amaban, en especial mi papá, porque yo no escuchaba eso frecuentemente en mi casa, pero el que más me importaba escuchar que me amaba era mi papá realmente. Y yo quería, leyendo el libro de enfermería de mi mamá, yo quería como descubrir una parte del cuerpo que yo pudiera darme una puñalada en ese lugar y que yo quedara vivo, pero yo quería hacerlo frente a ellos. Eso siempre trabajaba mi mente. Yo siempre estaba pensando en cómo hacerlo. A veces yo estaba tranquilito en la casa y me llegaba eso a la mente. Quítate la vida o trata de buscar un cuchillo, apuñalarte en un lugar frente a ellos y que cuando ellos vean que tú lo hiciste, se acerquen a ti, te pregunten que por qué. Entonces tú le digas que porque no te aman. Eso era algo que normalmente pasaba en mi vida. Siempre en mi mente eso estaba muy, muy frecuente. Siempre palpitaba ese pensamiento en mi cabeza. Y nunca lo hice. Nunca lo hice. Hasta que llegó el momento como de la furia. Todo ese maltrato, todo ese rechazo, toda esa falta de amor, de cariño, de comprensión hacia mi persona, iba produciendo cosas. Cosas se producían normalmente, mucha producción de odio, de rencor, de deseo de hacer daños a otro. Luego mi vida se volvió un caos tan fuerte porque yo no vivía si no era discutiendo con alguien, peleando con alguien. Había mucha ira en mí, mucha ira, mucha ira. En ese reformatorio donde yo estaba, la gente me conocía por pelear. Bueno, le voy a contar esto que le va a dar risa. Habían unos muñequitos, unos anime anterior, hace muchos años, llamados los halcones galácticos, le decían. Yo recuerdo que allá en la escuela, cuando yo llegué, había un grupo de muchachos peleando. Yo le pregunté que por qué peleaban, que cuál era para yo pelear también. Y recuerdo que uno de ellos dijo, no, están peleando porque el que quede de pies le van a llamar como a uno de los halcones galácticos. Le van a decir Rayo de Plata. Y yo recuerdo que yo dije, pues voy a pelear. Y peleé con todos esos muchachos que estaban ahí. Y al final me pusieron el nombre Rayo de Plata. Y los amigos en la calle, en el refor, en el barrio, los que me conocen de ese tiempo, me llaman así. Me dicen, algunos me dicen, Rayo, me ven por ahí. Y a veces dicen, wow, pero me ven ahora cristiano y dicen, pero qué raro, tú cristiano, tú esto, después de vivir una vida como la que viviste, etcétera. Y yo recuerdo que para ese tiempo eran muchos los pleitos, pero hubo algo que llegó a mi corazón. Bueno, lo elaboró mi corazón y llegó a mi mente. Sería así.
y fue el deseo de matar a mi papá. Cada vez que mi papá yo veía que llegaba a la casa discutiendo, que todo estaba mal, que para él todo estaba fuera de orden, yo pues siempre busqué la manera, pensaba en mi mente y dije, ya no voy a matarme yo, o sea, ni buscaré la manera de matarlo a él, no, yo lo que buscaré la manera será de desaparecerlo a él, porque el que no me ama es él. Mire, cuando un joven es maltratado, las cosas que maquina son grandes. A veces yo trato de pensar y entender al joven que hoy hace algo. ¿Qué lo llevó hasta ahí? Porque eso no salió de la nada. Algo llegó, y una de las cosas que más daño nos hacen a nosotros, los jóvenes, es cuando en nuestro hogar no tenemos esa presencia familiar, esa presencia paterna y materna también. Y al no estar esos líderes, padre y madre, haciendo el trabajo, el papel que deben hacer, pues nuestra vida se vuelve un desastre. Porque no tenemos vigilantes, no tenemos educadores, no tenemos guías adecuados, idóneos para conducirnos hasta ese lugar donde somos verdaderos hombres de bien, mujeres de bien. Y el deseo y la idea que me llegó a la mente fue matar a mi papá. Le voy a explicar cómo yo lo hacía. Yo 2 veces lo envenené o traté de envenenarlo porque nunca se daba, y le voy a mostrar cuál era lo curioso. ¿Por qué era lo curioso? Porque nunca lo envenené. Mire, yo le echaba normalmente veneno a la comida de mi papá. Yo iba y destapaba la comida de él cuando él no estaba y le echaba veneno. Yo eso lo hice 2 veces. 2 veces lo hice. Yo lo pensé en muchas ocasiones, pero 2 veces específicamente lo hice. Y en las 2 veces yo pensaba que era mi mente. Luego me di cuenta que tenía que ver con Dios, no con mi mente. Pero yo escuchaba una voz que me decía, ¿lo matarás a los 2? Esa voz siempre. Y yo soy con mi mamá loco, frustrado, con mi papá también. O sea, lo digo en ese sentido de que aquella vez yo lo odiaba a él. Yo recuerdo que la primera vez yo le eché el veneno, y cuando eché el veneno a la comida de mi papá, salí corriendo para un lugar lejos para que él muriera y yo no estar cerca, porque para que no se dieran cuenta que era yo. Pero escuché esa voz que me dijo donde yo estaba en un monte, y escuché esa voz que me dijo, lo matarás a los 2. Recuerda que tu papá no come sin darle de comer a tu mamá. Y cuando yo escuché esa palabra, yo salí corriendo de donde estaba y fui rápido. Y yo sabía, porque la comida debía estar ahí, pero yo tenía que permitir que él la rechazara, la comida, y no se la comiera. Mi papá nunca come algo que haya sido manoseado, que alguien le haya puesto la mano. Entonces yo lo que hacía era que iba y le sacaba el veneno. Y cuando mi papá llegaba, que veía la comida así, pues no se la comía y decidía botarla. Siempre nos llamaba a todos, llamaba la hermana mía, Jamie. Yo tengo 3 hermanos, aparte de los de mi papá. Los que vivieron conmigo fueron 2. Mi mamá tiene otra niña. Yo soy el más chiquito de la casa y ella se llama Jamie. Jamie no estaba en la casa, entonces a veces mi papá llamaba al mayor, Roberto, y le llamaba y le decía, Roberto, ¿quién le puso la mano a mi comida? Roberto decía, no fui yo. Llamaban a Rosa, ¿quién lo hizo? No fui yo, debe ser Javier. Javier, venga acá, ¿quién lo hizo? Y yo como niño al fin, y pensando pues de una manera sagaz, siendo un niño, decía, no fui yo, eso lo hicieron los gatos. Los gatos le tapan la comida y vuelven y la tapan. Eso fue un gato, no fui yo. Y como ninguno éramos, pues nos daban una pela, una golpiza, una paliza a los tres que estábamos ahí. Y por 2 ocasiones hice eso, y en una de las veces
que intenté matarlo, le quité los frenos a una guagua que él tenía, que transportaba gente, usuarios, a una zona franca. Y yo le quité los frenos al vehículo para que se mate él y se maten todos los que estaban allí. Todo eso generado por el odio, por la falta de amor, por el rechazo. Todo eso generado por situaciones que pasan en nuestros hogares que nosotros, los padres, no sabemos, o sea, lo ignoramos. Lo que a veces pensamos es en que no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no pensamos en qué factor, en qué nivel, en qué parte estamos afectando a ese niño, llevándolo a hacer cosas que ellos no quieren hacer, con lo que ellos no nacieron. Yo sé que quizá algunos dirán, no, eso es algún espíritu que viene de allá. No, el espíritu se generó ahí porque encontró cabida, se presentó porque encontró cabida. Él vio que había una puerta que se abrió, que la abrieron los papás, y que el niño también la abrió porque los papás pues lo indujeron. El plan de mi testimonio no encontrar, hallar culpables, sino hacer que los padres recapaciten con la manera en cómo educan a sus hijos, en cómo corrigen a sus hijos, en cómo comprenden o no comprenden a sus hijos, cómo hablan con ellos, qué expresiones usan. Cuando mi mamá escuchó por primera vez mi testimonio, porque hay muchas cosas que mi mamá supo luego de yo ser cristiano. O sea, mi mamá muchas cosas la vio, pero otras la vino a saber luego de ser cristiano. Yo recuerdo que mi mamá me hizo una pregunta y me dijo, Javier, ¿por qué tú fumaste? ¿Por qué tú fumabas? Porque al principio cuando yo fumaba escondida. Yo fumaba escondida y el humo, el hedor a cigarro, se sentía en toda la casa. Y mi mamá decía que era mi hermana. Nunca creían que era yo, porque yo era el más pequeño de la casa, era el muchacho que por los maltratos del papá pensaría mucho en hacer algo así, o quizá no lo haría, porque el temor, yo tenía un miedo, era un pánico a mi papá horrible. Y yo siempre decía que quien fumaba era Rosa, era mi hermana, no yo. Y mami me preguntó una vez y me dijo, Javier, pero ¿por qué tú fumabas? O sea, ¿quién te enseñó a fumar? ¿Quién esto? Y yo le dije a mami, ya yo era cristiano. Yo le dije a mami, mami, te voy a decir, pero no te sientas mal. Pues yo no me gusta ver a mi mamá llorar. Y a veces cuando ella escucha el testimonio, escucha algo de mí, algunas cosas de mí, pues llora mucho, recordando pues aquellos momentos tristes que ella le tocó vivir, su hijo, en un mundo que no lo contaremos todo de ese mundo ahora. Va a ser en nuestra segunda oportunidad que hablaremos entonces ya del Javier que anduvo la calle, del Javier que estuvo haciendo cosas en la calle horrible, como usted no se imagina. Bueno, yo recuerdo que mami me preguntó y me dijo, eso, que por qué yo fumaba. Y yo le dije a mami lo siguiente. Ya yo sabía que ella no, porque ella me dijo que no se iba a sentir mal. Yo le dije a mami, yo fumaba y aprendí a fumar por lo siguiente. Cuando tú fumabas, le dije, a quien tú mandabas a comprar el cigarro, era a mí. Era a mí. O sea, yo compraba cigarro porque tú me mandabas. Y recuerdo que cuando tú me hablaste de comprar cigarro, me dijiste que te lo comprara de una marca específica porque era la que era más suave. El día que yo fumé, yo dije, deme en esa misma marca que mi mamá fuma, porque esa es la más suave. El amigo mío me preguntó que si yo había fumado, porque yo elegí marca. El amigo mío me dijo eso. Yo le dije a él, no. Yo estoy pidiendo esa porque es la que mi mamá fuma. Yo recuerdo que mami me miró a la cara y me dijo, wow. Fue como una lección para ella, porque ella quería saber por qué yo había llegado hasta ahí. Y eso le dio una información a ella de que todo lo que Javier Peralta era en las calles, lo fue porque fue llevado ahí. Fue inducido, fue llevado, fue movido hasta ahí. Y yo le dije eso, mami se entristeció ese día, pero
Con todo eso le dije a ella que tranquila, que no había ningún problema con eso porque ya Cristo Jesús había llegado a mi vida y que ya todo era diferente y que yo, al ser liberado de esa vida que vivía, no tengo condiciones ni necesidad de acusar ni de señalar a nadie por la vida pasada que viví, sino buscar la manera de recuperar, así como José, luego de que pasó por todas sus situaciones, le dijo a sus hermanos: yo no estoy aquí porque ustedes me trajeron por el mal de su corazón o H o R, no, yo estoy aquí porque Dios me trajo para preservarle sus vidas. El primer cristiano de mis hermanos fui yo. El que ha hecho, ha orado, ha pedido a Dios por su familia, soy yo. Y mis hermanos han venido al Señor gracias a mí, gracias a que Dios tenía un instrumento, que escogió a un instrumento. Entonces, todas las cosas que a mí me pasaron ahora valen la pena, porque ahora yo me convierto en un guerrero, me convierto en un hombre que tratará de levantar a otros de la situación que vive, de tratar de restaurar familia, hogares, hijos que están en situaciones fuertes, situaciones horribles. Yo quiero concluir esta primera parte, pero quiero concluir esta primera parte hablando de cómo vine al Señor. Yo sé que vamos a grabar una segunda parte de cómo fue mi vida luego ya del maltrato, cuando ya Javier esté en la calle. Pero yo quería hablar de esta parte porque es que esta parte va a enseñar a padre, a madre y a hijos a que aún en el hogar y en las cosas, en los problemas del hogar, Dios se mete para restaurarlo. Dios hace su intervención, Dios entra. Yo me convertí un 24 de febrero del 2002. Yo me convertí en una iglesia en Los Cantines, San Cristóbal. Yo había intentado ser cristiano. Yo había entrado a otras religiones porque mi familia está dividida entre dos religiones, entre la adventista y los pentecostales. Pero no había tantos pentecostales hasta que yo vine al Señor. Entonces, pues se ha predicado bastante la familia, pero estamos mitad y mitad casi de las dos religiones. Y yo, como mi abuela era adventista y yo conviví mucho con ella, y era la que me aconsejaba, la que peleaba por mí cuando mi papá me maltrataba, cuando él me amarraba, cuando me veía amarrado con cadena con ese animal, con ese perro que había en mi casa, esa perra, era una perra que había en mi casa, llamada Duquesa, y yo, pues con ella ahí, mi abuela me veía y eso, yo siempre amé por esa línea de la iglesia. Dije que si algún día llegaba a ser cristiano, pues entraría ahí. Yo lo intenté para salir de las calles, para salir de las drogas, para dejar los vicios. Yo intenté entrar a esa religión, pero no lo logré. Luego que vi que no lo podía lograr, me salí, me fui. Y un día, 24 de febrero del 2002, yo en la mañana, junto con el hermano mío, empezamos a beber cerveza. Nos bebimos alrededor de 17, 18 cervezas. Recuerdo que eran 18 cervezas que nos bebimos, porque el hermano mío y yo dijimos, wow, nos bebimos muchas. Luego el hermano mío se fue a la casa, yo también. Pero ya en la tarde yo no quería volver a beber cerveza y empecé a beber amaretto con leche. Yo normalmente fumaba como eso de las 7 de la noche. Yo me craqueaba, yo era craquero. Y a esa hora yo fumaba. Y para fiestar yo bebía éxtasis. Para fiestar. Y recuerdo que hice eso. Y había una muchacha del barrio que me gustaba mucho. Y me dijeron que se había convertido. Y yo decidí ir a la iglesia a sacar a esa muchacha de la iglesia. ¡Wow! Le cuento que cuando fui a la iglesia, nos sentamos, yo borracho, vuelto loco, un muchacho joven pero desbaratado. Me senté ahí, esperé que el culto se acabara. Los muchachos que andaban conmigo, que eran parte de los nietas, a la banda que yo pertenecía,
ellos le tocaba guardarme, cuidarme. Ellos estaban para cuidarme. Si alguien me disparaba, ellos debían meterse delante para que a mí no me diera una bala. Mejor le diera a ellos. Y ellos pues me miraron porque tenían deseo de convertirse cuando estaban haciendo el llamado. Y yo recuerdo que los miré y le dije, nada, lo que ustedes quieran hacer, háganlo. Pero yo lo dije con mis intenciones de que si algo me pasaba, cualquier cosa, yo lo buscaría y lo iba a quitar del medio a ellos. Y ese día, ellos se convierten. Cuando ellos se convierten, yo decido irme. Y cuando me voy, el copastor me pregunta, el copastor de esa iglesia me pregunta y me dice, Javier, ¿quiere a Cristo? Yo recuerdo que lo miré y lo ignoré. Cuando voy llegando a la puerta de la iglesia, yo escucho una voz que me dice, Javier. Cuando yo escucho esa voz que me dice Javier, yo volteo y cuando volteo le voceo desde la puerta al copastor y le digo, usted volvió a llamarme, me molestó, usted me está llamando. Y él dijo, no soy yo, y si alguien te llamó fue el Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo volteé de nuevo para irme y por segunda vez escuché esa voz que me dijo Javier. Cuando escuché la voz por segunda vez que me dijo Javier, yo volteé nueva vez, agarré a una señora de algunos 70 años, la agarré por el cuello y le dije, usted me llamó, y ella me dijo lo mismo que me dijo el copastor, me dijo, a usted nadie lo llamó, y si alguien lo llamó fue el Espíritu Santo. Yo la solté. Y llegando ya a la puerta, escuché por tercera vez la voz del Señor, pero en esta ocasión me dijo, es tiempo de que prediques mi palabra. Yo recuerdo que caí de rodillas al piso, empecé a llorar, llegué al altar. Llegué al altar desesperado, llorando, porque la voz que había escuchado nunca la había escuchado en mi vida. Fue un momento fuerte, fue un momento tenso también. Todo el mundo empezó a mirar. Recuerdo que la gente venía de todos los lados, me ponían la mano encima, en la cabeza, empezaban a orar por mí, porque decían que, bueno, el delincuente o un joven delincuente del barrio, el que más problemas trae al barrio, acaba de convertirse. Y yo miraba a la gente, pero no estaba pendiente de lo que la gente decía. Yo estaba más pendiente a ver si la voz volvía a hablarme. Y yo llorando y todo el mundo ungiéndome, poniéndome la mano. Yo escuché nueva vez la voz del Señor y me dijo, yo te perdono. Yo te perdono. Y cuando me dijo te perdono, en ese momento me dijo, y debes perdonar a tu papá. Cuando yo escuché que el Señor me dijo eso, yo salí corriendo. A mí se me olvidó que querían escribir mi nombre en el libro de la iglesia. Yo salí corriendo a donde mi papá, a buscarlo. Yo fui a la casa y cuando llegué a la casa, lo encuentro allí, lo abrazo y cuando lo abrazo le digo, yo te amo. Él me empujó. Me dijo, ¿cómo puede ser que un hombre que intentó matarme tantas veces ahora diga que me ama? Mi mamá vio el ruido, vio el mover y llegó donde yo estaba. Y cuando llegó donde yo estaba, yo agarré y le dije a mami, yo lo amo. Mi papá la miraba y decía, ¿cómo me puede amar? Después de odiarme tanto, ¿cómo me puede amar? Yo le dije a mami, sí, yo lo amo. Mami se acercó a mí, me abrazó y me dijo, ay, la droga, mi hijo, es que la droga te tiene así. Mami creía que yo estaba loco, que era por la droga, por la manera en cómo consumía y cosas. Y yo le dije a mami, no es droga, yo no estoy loco. A mí se me apareció Jesús y mami me dijo, ay, hijo mío, ojalá. Y yo le dije, sí. Jesús llegó a mi vida y por Jesús haber llegado a mi vida, yo ahora sé que yo amo a papi. No importa las cosas que hayan pasado entre nosotros, ya yo no quiero matarlo, ya yo no lo odio, yo necesito que él me perdone. Y mami me abrazó, me llevó a la habitación. Mi papá, enojado, se fue para otro lugar, pero quedó confundido. ¿Cómo puede ser que él ahora diga que me ama? Después de ahí, pues entonces yo fui cultivando la relación. Fui demostrándole a él que sí, Cristo me cambió. Ya entre mi papá y yo no hay discusiones. Ya entre mi papá y yo no hay problema. Mi mamá y yo estamos bien. Ya mi mamá no tiene los dolores de cabeza de que Javier esté en la calle. Mi papá ya no tiene el problema de que su hijo esté en la calle o al que él maltrató, que venga a querer hacerle algo a él. No. Ahora él testifica
Y él dice que Dios es real porque su hijo, el que él sabía que era malo, que estaba en las calles, que era un desastre, ahora predica la palabra del Señor. ¿A dónde? A todo el mundo. Mi papá, él dice que Dios no existe. Es una parte que ustedes deben saber. Mi papá dice que Dios no existe, pero él dice que el único Dios que existe es el Dios que me transformó a mí. Él dice que él no cree en ningún otro evangélico. Él dice, no, lo evangélico para mí ninguno hablan verdad. Pero cuando mi hijo habla, yo le creo. ¿Y saben por qué? Bueno, él dice que a mí se me cree porque yo soy el testimonio de un cambio en su casa. ¿Sabe por qué, joven que me ve? Yo quiero que cambies. Porque tú eres el cambio de todos los tuyos. ¿Sabe por qué yo quiero que tú dejes que Cristo entre? Porque tú eres la persona que Dios necesita para hacer que todos en casa conozcan a ese Dios. Quizá ahora mismo tú dirás, no, es que en mi casa lo que quieren es que yo haga aquello, haga esto, me maltratan. Quizá alguno ha sido violado. Yo fui violado también. A mí no me da pena decirlo. No me siento incómodo porque Cristo me sanó, me libertó, me restauró. Quizá alguno quedó frustrado, quedó siendo homosexual o algo por el estilo. Bueno, tengo para decirte que yo no tenía muy buena orientación. Luego de que a mí me pasaron estas cosas, yo no tenía muy buena orientación. De hecho, tenía guerras. Y luego hasta de ser cristiano, ¿verdad? Yo tenía guerras mentales de que, wow, y si esto me ataca ahora. Y si tengo, a veces mismo yo pensaba y decía, cuidado si yo tengo algunos problemas con esto. Pero el Señor me hizo entender que no, que lo que Él limpia, lo que Él restaura, lo que Él sana, no hay quien pueda mantenerlo enfermo. El Señor dijo, lo que yo limpié, no lo llame nadie común o inmundo. Yo quiero bendecir tu vida y espero que de manera especial este testimonio sea de restauración, de bendición y de milagro para tu vida y para tu familia. Si hay algún padre que me está escuchando, una madre que me está viendo, créame, si usted es transformado, si sus hijos son transformados, toda esa problemática que hay en casa va a desaparecer. Ahora mis hijos gozan de un papá sano, de un papá que no busca la manera de maltratarlo, de un papá que sabe hablar con ellos, de un papá que sabe que ellos son niños y que siendo niños pueden cometer muchos errores siendo niños, pero que un día se levantarán en el nombre de Jesús a testificar y a mostrar que Cristo cambia. Dios te bendiga, Dios te guarde.